consideran más interesantes para la inversión. Son especialistas en el sector hotelero, pero también invierten en otros activos. Más o menos, ¿cuáles son los que ven más interesantes? Bueno, desde Azora cubrimos 4 segmentos, que es el hotelero que has mencionado, pero también invertimos en residencial, en residencias de estudiantes y en oficinas, ¿no? Entonces, como siempre, no hay una respuesta de un sector mejor que otro, sino en los que nosotros trabajamos va a depender un poco del nivel de riesgo-retorno que esté solicitando el inversor, ¿no? Entonces, tenemos producto nosotros en general que cogemos con cierto grado de complejidad, compramos en cualquiera de las 4 clases de activo, pues en el caso de residencias de estudiantes, pues hacer el desarrollo completo, en el caso de oficinas, pues comprar de edificios con desocupación bien ubicados que necesitan un reposicionamiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar a base de gestión un valor añadido. Entonces, el retorno que nos exige nuestro inversor, pues no es tanto de clase de activos, sino de activos que requieran una gestión para generar ese valor añadido y exige pues unos retornos de 2 dígitos más elevado. Una vez que ese producto nosotros lo estabilizamos, y estabilizarlo significa que lo ponemos en pleno valor desde el punto de vista operativo de explotación, ¿no? y de reposicionamiento, pues ese producto pasa a ser un producto institucional y entonces pasa a tener valor para otro tipo de inversor, ¿no? Entonces, pues yo diría que hay productos, por ejemplo, para aquel inversor que busca, que es muy core y está buscando pues un retorno estable a largo plazo en el tiempo, pues por ejemplo, las residencias de estudiantes es un producto que tiene un comportamiento totalmente acíclico, que incluso cuando hay crisis, incluso crece todavía más la demanda y funciona perfectamente como un hedge de riesgo y que además pues recoge toda la inflación que se produce en el mercado más pequeños crecimientos, ¿no? Entonces, ese puede ser un producto muy bueno para inversores institucionales que buscan mantener valor a largo plazo y batir a la inflación con un producto muy estable en rentas, ¿no? Tenemos producto hotelero, pues que es un producto que en cierta manera es un poco asociado al ciclo y ahora estamos viviendo un buen ciclo, pero que nosotros hemos comprado en un buen momento, ¿no? Entonces lo hemos comprado en un buen momento cuando todavía no estábamos en máximos y lo que nos permite con los acuerdos que tenemos con los operadores, nosotros somos propietarios, no operadores, pues lo que nos permite es obtener unos rangos de retorno entre el mínimo que tenemos garantizado con esos operadores y el máximo que se está produciendo hoy, pues unas rentabilidades pues casi del 15-16% apalancadas, que es muy interesante para determinados inversores institucionales que están dispuestos a en el mejor momento tomar el 15, el 16 solo por rentas, pero que luego se le pueda bajar a un 10, ¿no? Y que acepten un poco pues que hay una parte más variable pero bueno, también un producto tremendamente atractivo. Entonces, es un poco el binomio, ¿no? Dependiendo del inversor que tienes detrás, tienes el producto. Y nosotros en general lo que hacemos es comprar producto para reposicionarlo, colocarlo en pleno valor y que sea atractivo para inversores institucionales. Entonces tenemos 2 niveles ¿no? Y en general, en estos activos, ¿cree que el binomio riesgo-rentabilidad es adecuado? Pues en general, en lo que nosotros invertimos sí, porque otra vez volvemos a no podemos hacer una afirmación genérica, ¿no? Tienes que ir activo a activo y determinar ese binomio de riesgo-rentabilidad. No hay, en general, los sectores sí que estabilizan su rentabilidad media al riesgo medio que asumes, ¿no? Como sector, pero luego lo que hay que es profundizar en cada una de las oportunidades y que esa oportunidad realmente obedezca a un binomio adecuado, ¿no? Porque al final uno toma posiciones particulares y no globales en el sector, ¿no? Pero sí, yo creo que reflejan claramente ese binomio y yo diría que hay algunos que incluso tienen una posición más ventajosa riesgo-rentabilidad, como puede ser en este caso el sector hotelero claramente, ¿no? Nosotros lo que estamos invirtiendo en el sector hotelero, que es un sector que yo diría tan estable o más que el sector de oficinas, porque está en nuestro caso asociado al consumo, al gran consumo europeo, pues es un sector que, como no se ha creado a nivel institucional el que haya propietarios de hoteles, pues no ha acudido tanto el inversor institucional, pero que tiene un tipo de renta tremendamente estable. El turismo en España lleva siendo estable los últimos 40 años, con alguna subida, con alguna bajada, pero es un sector tremendamente fuerte, ¿no? Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo de qué prefiero, si tener a los headquarters de Marriott en un edificio mío de oficinas con un contrato a 5 años, o tendré a Marriott con un contrato de 20 años en un hotel
que es primera línea de playa y uno de activo único. Pues para mí es mucho más garantía Marriott en ese hotel que Marriott en las oficinas. Entonces, quizás el segmento hotelero es uno que todavía no está reflejando realmente el retorno al nivel del riesgo, y esa es la oportunidad que nosotros hemos cogido para invertir, ¿no?, en él, ¿no? Y que poco a poco se irá bajando la rentabilidad y obtendremos pues, retornos muy importantes para nuestros inversores. Por último, si hablamos de valoraciones, ¿cómo ve los precios? ¿Van a subir las rentas a corto plazo? Bueno, las rentas de oficinas, me imagino que te refieres, ¿no? Nosotros, nuestra visión, y desde que lanzamos España en el 2014 siempre ha sido la misma, es que la recuperación de rentas en este ciclo va a ser más lenta que en ciclos anteriores, ¿no? En las dos grandes crisis anteriores, en 2 años la renta se había ido de máximos a mínimos y luego entre 4 o 5 años se habían vuelto a recuperar máximos, ¿no? Ahora llevamos un ciclo pues casi de 10 años en el que prácticamente lo que estamos ahora mismo es planos respecto a tocar fondo, ¿no? Hemos empezado a recuperar algo en el 14-15, pero hasta el 13 han caído rentas y estamos un poco planos, ¿no? Entonces, esto está muy asociado a cómo se está recuperando la economía, que se está recuperando de una forma más lenta. Entonces, esa recuperación va a ser más progresiva y nuestra apuesta pues es que se van a necesitar todavía 3 o 4 años para poder volver a recuperar los niveles medios. Nosotros no hablamos nunca de picos, sino niveles medios, que son muy importantes respecto al descenso, porque el descenso fue del 50%, pues a nada que recuperes la mitad de camino y te pongas en niveles medios, estás hablando de crecimientos de otro 50% de las rentas actuales, ¿no? Entonces, nosotros ese periodo lo vemos todavía en 3 o 4 años y principalmente basado en dónde se está produciendo el crecimiento en España del PIB, ¿no? Y se está produciendo pues, en sectores como el turismo, que eso no se refleja en oficinas hasta que todos esos beneficios son reinvertidos en todo el sistema y al final generan más actividad global y se va a oficinas. Se está creciendo en importación en automoción, que es otra industria potentísima, que pasa un poco lo mismo, que hasta que esos beneficios en esa industria concreta se empiezan a trasladar a otras industrias que sí que demandan espacio de oficinas, pues no crecerá fuertemente la demanda y entonces y el consumo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que como se está produciendo en esos sectores, necesitamos un tiempo para que eso se traslade a sectores que consumen metros cuadrados de oficina, y es por lo que vemos una recuperación que queremos que se va a producir, ¿no?, pero que es más lenta, ¿no? Por eso nuestra apuesta en oficinas no es tanto apostar a subida de rentas, sino apostar por producir metros cuadrados de gran calidad a un precio muy competitivo, es decir, y esa es nuestra apuesta porque vemos también que hay mucha escasez de metro cuadrado de calidad en Madrid. Entonces, si eres capaz de producir metro cuadrado de gran calidad al mismo precio que hoy se está cobrando en el mercado, lo que tienes garantizada es tu ocupación, y nuestras estrategias están basadas en garantizar nuestra ocupación no por bajada de rentas o rentas competitivas, sino por rentas de mercado con un producto muy competitivo. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.